esta no lo cuento. Así empezaron el Pérmico-Triásico y la que se lió. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 161 del martes 8 de noviembre de 2022, hablamos sobre Triásico, Pérmico, Carbonífero, no sé, y una extinción de animales. Pero antes, Enoc, ¿qué tal tu semana? Pues se supone que muy bien, porque se supone que he estado en el congreso del COAMBA, del Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, y me lo he pasado muy bien. Pero bueno, como estamos grabando con antelación, pues lo único que te puedo decir es que te escuches el podcast del COAMBA, que hemos sacado un podcast y que hay entrevistas y que va a estar muy chulo. Espero. Bueno, Juan, ¿y qué tal tu semana? Pues yo no lo sé, o sea, no sé, igual he estado en el hospital ya dando a luz mi chica, ya sabéis que esto es así, pero bueno, con lo que he estado estas últimas semanas, que justo cuando estamos grabando estoy ahí pegándome con ello, estoy pegándome con Google Data Studio, que Google Data Studio, que ahora le han cambiado, el nombre se llama Looker Studio, justo ahora se lo acaban de cambiar, es una herramienta de Google gratuita que te permite hacer unos dashboards, para meter ahí analytics de la página web, temas de redes sociales, y te permite hacer unos cuadros de mando, por así decirlo, para ver un proyecto cómo está funcionando. El tráfico a todas las URLs, el tráfico a URLs de negocio, el tráfico al blog, el tráfico a... Y he estado ahí con tanto para clientes como para internos nuestros, pues pegándome ahí un poquito, que estoy haciendo unas cosas, tú todavía no las has visto, pero ya verás qué cosas más guapas estoy haciendo ahí, y que con un vistazo dices, hostias, se ve rápidamente si el tráfico de la web sube, si baja, si suben las partes que no nos importan, si suben las partes de negocio. Verás, yo entré, hice una prueba cuando era Google Data Studio y dije, qué bonito, y lo dejé. Pues yo esta es la tercera vez que lo intento y esta va a ser la buena. Ahora sí le cogí el truco, ¿eh? Muy es que bien. es chungo manejarlo, pero ostras, por eso útil. me fui. Es súper útil entrar en un minuto y ver si el proyecto va mejorando en visitas, va empeorando, va mejorando en las partes que te interesa o no, porque a lo mejor mejora en el blog y te da igual. O a lo mejor empeora en el blog, pero mejora en las partes que es donde está el dinero y dices, oh, de puta madre, sigamos así. Y he estado con eso y ya está. Y con un pintabarrigas de mi chica, que le han dejado una barriga de esta de embarazada preciosa, que quien quiera en mis redes sociales seguro que pongo fotos, que ya está, es así. Estas cosas que se hacen. Estas cosas que se hacen cuando una persona está embarazada, que se pintan la barriga. Bueno, le damos paso al invitado, Enoc. Venga, vamos allá. Mira, pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Miguel Chávez, que es biólogo, doctorado en paleontología e investigando en sauropterigios del Triásico. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Entiendo que el nombre es Carlos Miguel. No, Miguel es de Miguel, es el primer apellido. Vale, Carlos de Miguel Chávez. Eso es, de Miguel primero, Chávez de segundo. Por eso me atasca un poco, porque ya me has dejado ahí, como no me suele poner los dos apellidos, no sé si era Carlos Miguel Chávez, Carlos Miguel Chávez. Es un poco follón, pero bueno, de hecho mi padre se cambió el apellido porque originalmente era Miguel a secas el apellido, y le puso el D como para que se viera que es apellido y no un segundo nombre, pero bueno, a veces aún así pasa. Vale, muy bien. Bueno, no, venga, tu pregunta. Venga, y así desvelamos el misterio de cómo que hace un biólogo ahí como paleontólogo. Bueno, Carlos, a ver, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues cuando era pequeño sí quería ser paleontólogo más o menos, o biólogo, y dedicarme a la paleontología. Había dos cosas que me gustaban mucho. Una era dibujar y otra era la biología y la paleontología.
Ninguna de las dos, curiosamente, da dinero o demasiado dinero, pero bueno. A ver, pero cuando eres niño no quieres ser paleontólogo, tú quieres ser, no sé, que te gusten los dinosaurios o que te gusten los bichos. ¿Qué era lo que a ti te gustaba? Ya, pues el problema es que yo vengo de familia de biólogos. Mis padres son los dos biólogos. Mi padre además da clase de comportamiento animal. Mi madre estuvo también ejerciendo como bióloga en el Museo de Ciencias y tal. Y entonces yo le he estado mamando desde muy pequeñito, desde muy, muy, muy pequeñito. Claro, o sea, Enoch, Y el tema de los dinosaurios y tal también. Y ya luego con 4 años vino Parque Jurásico y ya se acabó de fastidiar del todo. Enoch, esto que hemos dicho siempre que el biólogo nace, no se hace. Nacemos, los biólogos nacemos. Coño, pero es que aquí era de genética. O sea, es que aquí Sí. era genético lo que llevaba este chaval dentro. Eso es, eso es. Sí, familia muy bichera desde siempre. Son muy centrados en la zoología, pero la parte de la paleo también les gustaba, también me lo inculcaron y tal. Y pues eso, desde pequeñito, pero pequeñito de 2 años, 2 años y medio. Yo de esto no me acuerdo, pero sé que me llevaron a ver una exposición de dinosaurios animatrónicos al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Claro, yo con 2 años y medio aterrorizado, pero luego para cuando llegó Parque Jurásico yo estaba con 4 años, yo estaba curado de espanto ya. Entonces, pues bueno, Y, y ya es un poco, o sea, no tiene sentido que te pregunte después de hacer biología por qué te metiste a paleontología, ¿no? no, claro. Vale, pero entonces te puedo preguntar, ¿y por qué te metiste a investigar? Pues porque yo llegó un momento en el que, bueno, hice la carrera, tirando por las ramas de biología evolutiva, de biodiversidad, que a mí era lo que más me llamaba. Hice después un máster de biología evolutiva en la Complutense, en Madrid. Ujú. Y después de eso llegó un momento en el que muchas veces pasa, terminas el máster y no sabes muy bien qué hacer con tu vida. El máster ha sido como un año extra de decir, bueno, un año más para pensármelo, para ver qué hago, y acabé el máster y no sabía qué hacer. Y llegó un momento en el que dije, vamos a ver, yo tengo claro que a mí lo que me gusta, pues eso es la paleontología y tal. Ya había hecho mis pinitos en el proyecto de fin de carrera y eso. Y fue como, yo lo que quiero es hacer esto. Entonces, pues si tengo que hacer un doctorado para eso, pues venga, pues para adelante. Entonces, pues contactando con algún grupo de investigación y tal, acabé en el grupo de investigación en el que hice la tesis, en el grupo de biología evolutiva de la UNED, que se dedican principalmente a paleontología de vertebrados de la península ibérica, de vertebrados del Mesozoico, o sea, sobre todo reptiles, cocodrilos, tortugas, dinosaurios y cosas así. Y pues ahí acabé. Estuve pues 4 añitos haciendo la tesis, estuve un año más con una especie como de postdoc. Y bueno, aunque a día de hoy no ejerzo laboralmente como paleontólogo, pero bueno, sigo ligado a ello, pues codirigiendo una tesis, haciendo alguna cosita todavía y tal. Y bueno, aunque no tiene que ver con paleontología, pero sigo trabajando como biólogo en otro campo, pero sigo en ello. Así que bueno. Y esto, obviamente, esto también no lo tienes que explicar, porque yo siempre, esto que has contado de que el máster es como una prolongación, que no sabes qué hacer, y dices, venga, pues tiro por aquí, esto lo cuento yo también mucho en las consultorías en trabajamediamente.com, pero ¿por qué luego decides irte de la investigación? Me temo la respuesta, pero... Pues efectivamente no es un yo decido irme de la investigación, sino que al final pues te quedas fuera. El mundo de la investigación está montado para ir haciendo sucesivas fases, cada una más complicada que la anterior, en la que consigues pasar y seguir adelante. Es un cuello de botella súper mantenido en el tiempo durante años y años y es complicado llegar. Yo he estado varios años echando cosas para postdocs y tal, de hecho todavía tengo pendiente alguna resolución y tal, pero no han ido saliendo. La opción fácil o con la que en teoría tienes más posibilidades es hacer una postdoc fuera. Pero bueno, al final uno tiene una vida personal aquí y tal y decide, pues bueno, pues priorizar la vida personal antes de irse 3, 4 años o 2 o 1 o los que sea fuera, sin tampoco una posibilidad clara de que cuando termines aquí vayas a tener algo de vuelta. Entonces, pues bueno, le siguieron, pues eso, le han seguido 2 añitos, 2, 3, de estar trabajando un poco de lo que surgiera.
pero lo que surgiera de cualquier cosa. Y ahora mismo, pues bueno, eso he conseguido, llevo ya un tiempo trabajando otra vez como biólogo, eso en otro campo totalmente distinto, pero bueno, estoy contento hoy por hoy y bueno, nunca se sabe tampoco a dónde te va a llevar la vida. No sé si en algún momento podré volver a la investigación remunerada, lo dudo, pero bueno, o Claro, es que si seguir donde estoy, tú que estoy muy bien, también te lo digo. tienes, Carlos, un problema gordo, que es que, ya lo has dicho, es que los dinosaurios dan poco de comer, más allá de la investigación, no. O sea, es como, claro, es que eso es investigación o relacionado con investigación, es que es el problema, Sí. que tenemos. Toma, tu caso es el mío, o sea, idénticamente igual. Tal Irte cual, fuera de ¿no? España, yo dejaba a un niño de 6 meses aquí y era como, no. O sea, no Claro. me voy a A ir ver, dejando. yo en mi caso no hay niño, Que pero, sí pero que. bueno, yo estaba en una relación a distancia y tal, que desde el principio era una relación a distancia. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, si es una relación a distancia que ha empezado desde el principio como a distancia, llega un momento en el que lo que quiero es que esa relación deje de ser a distancia. Entonces, si me voy al extranjero, pues no puede, sigue siendo a distancia y todavía más. No sé, en algún momento quiero, Que sí, no sé, es sí. complicado esa conciliación. Pero bueno, yo también quiero decir para mucha gente que se plantea hacer un doctorado o no, Enoch, seguro que en las consultorías que haces hay gente que te lo pregunta, Enoch. Sí. Yo quiero dejar aquí un detalle. No tiene que verse como el doctorado el inicio de una carrera investigadora y si no haces carrera investigadora has fracasado. El doctorado te da unas habilidades y te da unos skills, unas habilidades alternativas además de organización, de cómo plantear trabajos, que son muy valiosas para la vida profesional y yo no considero que, aunque mi padre a veces sí lo considera el hombre, que estar dedicándome a la comunicación y al marketing, que es a lo que yo me dedico, o en tu caso, en lo que estés trabajando, Carlos, que no lo has dicho, creo que temas de piscifactoría, ¿no? Creo que me has dicho. Sí, estoy ahora mismo en una empresa dedicada a temas de pesca sostenible, es una especie de consultora también, manuales de guías de buenas prácticas en las pescas atuneras, cosas así. Y sí. Claro, pero que hacer un doctorado posiblemente en tu trabajo y en el mío nos ayude como profesionales, como profesional en activo. Hombre, si vas a terminar de una cosa que no tenga que ver con la biología, no. Pero si sigues vinculado de una manera o de otra a tu profesión, Sí, yo no lo veo que la gente no piense que, oye, he hecho un doctorado y ahora es, oye, un paso para atrás en mi carrera, trabajar en algo que no sea siguiendo la investigación. No. O sea, hay otros caminos que el doctorado te abre otras puertas y ahí sí, están. No hay que tampoco menospreciar el, uy, soy doctor, pero ya no investigo. No, no. Soy doctor y ahora me dedico a lo que sea. Es sí, totalmente. reivindicación. Además, bueno, hay mucha gente que, luego eso es otro tema, hay mucha gente que lamentablemente en la etapa de la tesis se le acaba haciendo bastante cuesta arriba, muy dura, acaban a veces a malas con los directores, hay gente que acaba muy quemada con la tesis, es relativamente habitual. Yo en mi caso tuve bastante suerte, entonces yo fueron 4 años, 5 con el año este postdoctoral, en los que estuve muy contento, entonces es como, si no sigo por ahí pues bueno, no seguiré por ahí, me da pena, pero que me quiten lo bailado, porque han sido 5 Efectivamente. años que he disfrutado muchísimo y que Claro, he de un aprendido un trabajo, montón. has estado cobrando por ello. No es que se cobre mucho, Exacto. pero si has tenido una beca, has estado cobrando por ello, has hecho un trabajo, te has enriquecido, como el que está 4 años trabajando en una compañía y se va a los 4 años con su experiencia. Pues nosotros nos vamos con nuestra experiencia y con nuestro título de doctor. Que no, que la Sí, gente sí, no le sí. pierda miedo a eso, a decir, no, es que, no, pues ya está, no pasa nada. Es que cuesta, Totalmente de ¿no? acuerdo. Cuesta a la gente salir de, es que me he hecho doctor, ahora cómo no sigo en investigación. Pues no siguiendo, tío. Igual que has podido estar trabajando en una empresa y te vas a otra. Así de fácil. Claro. Totalmente de acuerdo. Enoch, es que ya sabes que de vez en cuando a mí me salen las reivindicaciones estas de doctor, ¿no? Ya sabes. Bueno, venga, anda, tira la música. Venga, vamos con el tema. La gran mortandad o extinción del Pérmico-Triásico acabó con el 70% de las especies terrestres y el 95% de las especies marinas. Pero al igual que en Asterix y Obelix contra los romanos unos irreductibles galos aguantaron, aquí también había especies que eran como irreductibles galos que aguantaron esa extinción. Asterix y Obelix tenían marmitas, tenían que cazaban jabalís con las manos. Estos bichos algo tendrían también para aguantar esta gran extinción que sufrieron. Vamos a entrar en ello, pero antes, Carlos, por Dios, que para mí existe el precámbrico, el cámbrico y el cuaternario, todo lo demás estoy igual.
¿Qué es esto del Pérmico Triásico? ¿Cuándo cae? Haznos una línea del tiempo así muy, muy, muy rápida. Porque yo sé que está el Jurásico, está por medio el Carbonífero, pero no sé cuándo va cuál. Haznos hay una línea del tiempo rápida que la gente sepa más o menos en qué periodo nos ubicamos. Porque si no me equivoco son hace 300 millones de años, más o menos, ¿no? Por ahí. Un poquito menos, sí. Bueno, a ver, las eras geológicas de la vida en la Tierra, la mayor parte es el precámbrico, que es donde estamos hablando realmente de miles de millones de años. Y ahí es lo que ocupa casi todo de lo que es la historia geológica de la Tierra. Y eso era todo campo, ¿no? Vamos, todo lava. Todo lava y luego ya después también todo agua y tierras emergidas. O sea, también con el tiempo al final también. Y ahí de hecho no tenemos apenas seres vivos. Bueno, tenemos, pero son la mayoría seres unicelulares y cosas así. Los primeros registros de seres vivos son de hace, si no recuerdo mal, unos 3.500 años. Pero bueno, bichitos, células, básicamente, organismos microscópicos y cosas así. Millones de años, imagino, ¿no? Miles de millones de años, sí. Miles de millones de años. Sí, y entonces nos vamos ya a lo que son, mucho tiempo después, las tres grandes eras de la historia de la vida en la Tierra, realmente, que son la era paleozoica, la era mesozoica y la cenozoica. La cenozoica es en la que estamos ahora. Uh-huh. La paleozoica, que es la primera de ellas, empieza con el Cámbrico hace unos 540, 580 millones de años. O sea, imaginaos, desde 4.500 millones de años que tiene la Tierra hasta 540 millones de años, claro, todo el tiempo que hay, y de un registro fósil en el que no tenemos nada, ¿no? O sea, sí hay cositas, pero casi nada. Y el registro empieza a partir del Cámbrico, hace unos 580, 540. En el Paleozoico. Este Paleozoico se divide en el Cámbrico, luego Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. El Pérmico es el último de la última de las edades de la era Paleozoica. Después viene el Mesozoico, que es básicamente la época de los dinosaurios, Triásico, Jurásico y Cretácico, y después ya viene la era Cenozoica, que es cuando básicamente después de la extinción de los dinosaurios, cuando viene como el gran florecimiento de los mamíferos, y es donde estamos ahora. Que hay quien le llama. Eso, que te iba a decir lo del cuaternario y me ha dicho, y hay quien no lo considera. Yo no sé si se considera o no lo del cuaternario. No, sí, el cuaternario. Bueno, el cuaternario va. Es que yo aquí siempre tengo dudas, porque. Bueno, pero como eso es muy reciente. Se está incluido en el Cenozoico, sí, el cuaternario. Como esto es muy reciente, vámonos para atrás, que es donde estábamos. Eso es. Sí, pero sí está incluido. Lo que hay gente que no considera, según el grupo de investigación, es el antropoceno. Quilicua. Eso es, que es ya dentro del cuaternario, de donde estamos ahora, pues supuestamente una era geológica delimitada básicamente por la actividad humana. Entonces hay grupos de investigación que dicen que sí y grupos de investigación que dicen que no. Pero bueno, pero efectivamente esto es ahora ya. Y a nosotros lo que nos interesa es irnos mucho más atrás. Vale, pues como ya nos has contado un poquito la historia, está el antes del Cámbrico y el... Aquí no, esta pregunta la voy a hacer yo otra vez, lo siento. Está antes del Cámbrico, que se llama antes del Cámbrico porque tú bien has dicho, hay poco y no hay fósiles. Luego está el Cámbrico, que es como la mega explosión de vida, que ahí fue una explosión de bichos ahí por todos sitios, con 4 cabezas y 7 patas y esas cosas. Bichos muy raros por todos sitios. Esto es broma, bichos muy raros por todos sitios. Vale, y desde ahí hasta la era actual, claro, se dice, ¿no? Las especies evolucionan, otras se mueren, pero esto va como a picos. Entonces, ¿cuántas grandes extinciones ha habido? ¿O esta de la que vamos a hablar es la más grande que ha habido? ¿O cuántas? ¿Se puede decir que ha habido como 3, 4? ¿Es algo continuo y en este momento hubo un pico grande? ¿Cómo va ese tema? Hemos tenido en la historia de la vida en la Tierra, hemos tenido 5 grandes extinciones. Siendo la de los dinosaurios, que quizás es la más conocida, siendo la última de ellas. Que es la del Pérmico Triásico, ¿no? La que vamos a hablar. No, esa es la del Cretácico. Ah, vale. Al final del Cretácico que es cuando cae el meteorito y toda la pesca. Pero antes de eso hay otras 4. Y dentro de esas 4 está la de finales del Pérmico,
que es la mayor de todas, más que la de los dinosaurios del Cretácico y la mayor de todas, en la que la vida en la Tierra estuvo muy cerquita de irse a tomar vientos. Sí, de irse al garete. Y luego la sexta, lo que dicen, la actual de los humanos que estamos generando, la sexta extinción. Eso es, efectivamente. Esta extinción del Pérmico ocurre cuando se acaba esta primera gran era del Paleozoico que comentaba. Bueno, de hecho, se acaba esta gran era justo a raíz de la extinción del Pérmico, claro. Estamos hace unos 250 millones de años. Ok. ¿Y cuál es la causa de esta gran extinción? Pues no se sabe. El caso es que hoy en día no se tiene muy claro. Se han propuesto muchas hipótesis de todo tipo, pero no se acaba de tener claro exactamente el porqué. Lo que está claro es que hay un cambio climático súper gordo, súper gordo en estos momentos, y una parte enorme de la biodiversidad, tanto en tierra como en mar, desaparece. Sí, colapsa y los ecosistemas tanto marinos como terrestres y además animales, vertebrados, invertebrados, plantas, todo afecta a todo. Parece que va asociado, eso, aunque no hay una explicación clara, pero parece que va asociado a una actividad de vulcanismo bastante importante en ese momento. Parece que también va asociado a una acidificación importante de los océanos. Entonces, bueno, seguramente se juntaron ahí una serie de factores importantes que hicieron que la cosa se pusiera muy malita. Sí, que a lo mejor no sabemos qué fue lo que desencadenó, pero bueno, todos esos procesos se dieron. A lo mejor fueron muchas cosas a la vez que coincidieron. Porque claro, esto, te pregunto, ya tienes desconocimiento, esto no es en un año, porque en la de los dinosaurios sí que todos tenemos más o menos claro que fue el meteorito, 2 años de oscuridad bastante tocha en la Tierra, y ahí murió muchos bichos en cuestión de un par de años, por así decirlo. Sí. ¿No? ¿Esto también fue así tan bestia o no se sabe? No, esto en principio es una cosa que llevó bastante más tiempo. O sea, estaríamos hablando de muchos años mantenido, o sea, una extinción mantenida bastante importante. Pero muchos años que son, tiempo. décadas, decenas, miles. Pues deben ser, no, décadas no, o sea, deben de ser varios miles de años, si no recuerdo mal. O sea, un periodo en el que la situación estuvo bastante mal. O sea, eso no una cosa puntual, sino mantenida. Miles de años, decenas de miles, cientos de miles. No sé si podría llegar a lo mejor a 1 o 2 millones de años. Tanto tendría que comprobarlo, ¿eh? Pero vamos, que sí que fue una cosa mantenida en el tiempo durante decenas o miles de años o cientos de miles de años fácilmente. Vale, ¿y cómo narices hicieron algunas especies para sobrevivir? ¿Qué es lo que pasó? Pues la verdad es que esa es una buena pregunta. Claro, hay muchos animales, bueno, muchos organismos que desaparecen, y muchos de ellos es verdad que estaban ya en las últimas. O sea, por ejemplo, a este momento, al Pérmico, llegan todavía los famosos trilobites, aparecidos durante el Cámbrico y tal, pero es verdad que desde el Cámbrico hasta el Pérmico habían pasado pues como 300 millones de años. Al final, el registro de los trilobites van cayendo su diversidad, va cayendo mucho, van desapareciendo y tal, y llegan al Pérmico, pero es verdad que están ya en las últimas. Entonces, a los trilobites, como a algunos otros organismos, lo que les pasa es que pues es el toque final ya que les queda. Es el golpe de gracia final y se acabó. Muchos otros no, muchos otros eran organismos que estaban bien adaptados a sus entornos y tal, pero bueno, al final poco a poco parece que pasamos del Carbonífero, en una época en la que hay grandes bosques, grandes concentraciones de oxígeno atmosférico, mucha humedad y tal, en el Pérmico, con la constitución del supercontinente Pangea, se empieza el clima a volver mucho más árido además. Entonces, claro, pues, son cambios importantes, y si ya encima se empiezan a tener lugar todas estas condiciones de vulcanismo, de acidificación de los océanos y tal, se convierte en muy difícil sobrevivir. A ver, al final siempre hay organismos
que son capaces de resistir mejor que otros, aquellos que no estuvieran súper especializados, aquellos que tuvieran una distribución más amplia, seguramente serían capaces pues bueno, de estar en sitios en los que quizás las condiciones fueran más benignas y pudieran salir adelante. Ahí es muy típico un caso de un pariente muy, muy lejano de los mamíferos, un animal llamado Lystrosaurus. Si lo vierais, es un bicho feito, la verdad. Como 4 patas, con pico, pero como con 2 colmillos que le salen así, herbívoro. Pues este animal, de este género de animales, tenemos tanto antes de la extinción en el Pérmico como después de la extinción en el Triásico. Ah, bueno. Y parece que es un animal que tenía una distribución geográfica bastante grande. Con lo cual, bueno, pues al final imagino que aquellos que no estuvieran tan especializados o que tuvieran más facilidad para aguantar estas condiciones tan duras, que debieron de ser muy duras, pues serían los que podrían salir adelante. Que si extrapolar la actualidad, el lince desaparece, pero a lo mejor las cucarachas no. Podría ser, efectivamente. Porque están en todos sitios. Podría ser, efectivamente. Así que no es solo que haya unos cambios, claro, entendemos que hay unos ecosistemas, pero claro, se producen unos cambios tan gordos que se cargaría todos los ecosistemas, habría cambios. Lo que pasa que dices tú, también hay un componente de suerte. Oye, pues si hay especies que les ha pillado en un sitio que los cambios no han llegado, yo qué sé, por altitud, por estar sumergidos, yo qué sé, por 1000 cosas, pues a lo mejor se han salvado. Lo que pasa que es que de todas formas esto, o sea, el preguntarse por qué unos sí y otros no, es una cosa que no nos pasa con esta extinción. Nos pasa con muchas de las grandes extinciones, el decir, ¿por qué este grupo sí y por qué este grupo no? Porque en la extinción del Cretácico, cuando cae el meteorito y se extinguen los dinosaurios, y se extinguen muchísimos otros grupos de animales. Espera, Carlos, vamos a ponernos pedantes. Vale. Los dinosaurios no se han extinguido, ¿vale? Vale, eso es. Se extinguen los dinosaurios no avianos, pero los avianos siguen y se extinguen muchísimos otros grupos de animales. O sea, vamos a ponernos pedantes, pero no tanto, ¿vale? Con los avianos se refiere a las aves actuales, ¿vale? Que son dinosaurios, por así decirlo. Las gallinas. Las gallinas, son dinosaurios, las gallinas. Pero es gracioso porque se extinguen también algunos grupos de aves. En la extinción del Cretácico, cuando cae el meteorito, se extinguen los dinosaurios, no sé qué, no sé cuánto, hay grupos de aves que hasta entonces se habían diversificado, les había ido bien durante el Mesozoico, que se extinguen también. Y al final quedan un grupo concreto de aves que son las que acaban dando lugar a toda la diversidad que tenemos hoy en día. ¿Y por qué unas aves sí y otras aves no? Al final es complicado. Se había dicho mucho que el tema de que unos animales sobrevivieran y otros no en esa extinción iba muy ligado al tamaño, pero eso, hay aves que desaparecieron, hay cocodrilos que se extinguieron y otros que siguieron, y tenías dinosaurios no aves que eran muy pequeñitos y se extinguieron también, con lo cual, no lo sé, el tema de las extinciones hay mucho que tenemos que no sabemos todavía. Porque unos animales sí, unos organismos sí. Es que estoy con animales todo el rato, perdón, pero porque es a lo que se me va pero no, organismos en general. No, pero no tenemos claro por qué unos sí y otros no. Vale, y sabemos que obviamente hubo estos cambios y se cargó, fue un desastre y se llevó a la mayoría de los organismos por delante. Pero claro, ¿cómo vamos a decir, la vida así en general, cómo surge después, cómo reacciona ante estos cambios? Y no me refiero ya solo aquí a organismos, ¿sabes? Pueden ser sésiles también, plantas o... Sí, en general los ecosistemas. Pues claro, aquí se pensaba que en el caso, volvemos ahora a la extinción, a la gran mortandad, a la extinción del Pérmico, se pensaba que aquí lo que había habido era una extinción tan gorda, que había costado mucho además que los ecosistemas se recuperaran. Vale. ¿Por qué además? Porque esta extinción ocurre eso hace unos 250 millones de años, la extinción del Pérmico-Triásico, pero es que 50 millones de años después, a finales del Triásico, ocurre otra extinción, también asociadas a cambios ambientales y tal, que hace que muchos de los organismos que habían conseguido sobrevivir a la primera, en esta segunda
desaparezcan, se vayan al carajo. Entonces, se tenía, y además durante estos 50 millones de años, un periodo en el que la Tierra en general, pues es el supercontinente Pangea, hay un clima bastante árido, con matices, porque hay las zonas más cercanas a los polos, parece hoy en día que sabemos que eran zonas relativamente tropicales y cosas así, pero bueno, todo lo que era la zona cercana al Ecuador era una zona bastante árida y tal, entonces se consideraba que hasta que se recuperó el planeta de esta extinción, pues que había sido una cosa lenta. Últimamente empieza a verse que esta recuperación fue más rápida de lo que se pensaba. Ojo, de nuevo con matices, más rápida de lo que se pensaba es a lo mejor 10 millones de años. Total, nada, ¿sabes? Claro, por eso te he preguntado, porque los geólogos o los biólogos que os dedicáis a estas cosas, para vosotros 10 millones de años es calderilla, pero yo qué sé, o sea, mi abuelo con 90 Sí. ya lo considero viejo, ¿sabes? Claro. Pero cuando estás manejando, sí, efectivamente, pero cuando estás manejando, pues, términos temporales de 200 millones de años, 250 millones de años, pues 10 millones arriba, 10 millones abajo, dices, bueno, mira, pues es nada, esto es ayer. Entonces, parece que en este periodo de tiempo relativamente rápido, y si le ponemos todas las comillas que queráis, comilla, rápido, cierra comilla, cierra comilla, cierra comilla, cierra comilla, eh, es cuando tuvo lugar esta recuperación de la biodiversidad. ¿Qué es lo que pasa cuando se extinguen las especies? Pues claro, al final muchos, o al menos tal y como me lo enseñaron a mí en la carrera, salvo que hayan cambiado ahora las nociones de ecología que a mí me dieron, pero al final cuando se extinguen especies lo que pasa es que quedan muchos nichos que se quedan vacíos. Y entonces, entre los organismos que quedan, que sobreviven, básicamente lo que hacen es empezar a explotar otra vez esos nichos y muchos otros nichos que a lo mejor hasta ese momento no se habían explotado tampoco. Que son Y nuevos. es básicamente lo que empieza a ocurrir en este momento, en este momentito mínimo de 10 millones de años, Que hay que tanto en tierra como en mar, los distintos organismos empiezan a hacer esto. ¿vale? Y tengo yo entendido que casi todo lo que quedó en esta gran mortandad del Pérmico Triásico quedaron muchos reptiles, ¿no? Eran mayoritariamente muchas especies de reptiles lo que quedó ahí, o lo tengo mal entendido, sí, ¿no? Sí, sí que quedan reptiles y sí que quedan también algunos de nuestros antepasados. Antes de esta gran extinción en el Pérmico, es cuando aparecen las formas, bueno, un poquito antes en el Carbonífero. En el Carbonífero ya aparecen los primeros reptiles. Ahí sí podemos estar hablando de 300, 280 millones de años, una cosa así. No, unos 300 millones de años, más o menos. Ahí aparecen los primeros reptiles. Un poquito después aparecen también, o tenemos registro, de los primeros representantes de nuestro linaje, que durante el Carbonífero y Mamíferos el te refieres, Pérmico, ¿no? sí, eso es, del linaje de los mamíferos, perdón. Eh, y que durante el Pérmico, por ejemplo, el linaje de los mamíferos se diversifica mucho en muchas formas distintas, bastante raras si las viéramos hoy en día, Ujú. pero la mayoría de ellas desaparecen con esta gran extinción del Pérmico. Y muchos de estos reptiles primitivos, por así llamarlos, si queréis, también desaparecen. ¿Qué es lo que pasa? Que entre los reptiles que sobreviven a esta extinción y los supervivientes de nuestro linaje que sobreviven también a esta extinción, empieza a ocurrir una gran diversificación y básicamente es en este momento y en los millones de años siguientes cuando empiezan a aparecer los linajes de tetrápodos, de vertebrados terrestres, vamos a llamarlos así, actuales. En este momento, dentro de los reptiles es cuando aparece el linaje de los escamosos, es decir, serpientes, varanos, iguanas, tuátaras, cosas así. Aparece el linaje de los arcosaurios y formas emparentadas. Dentro de este linaje aparecerán los cocodrilos, aparecerán los dinosaurios, y dentro de los dinosaurios, ya en el Jurásico, aparecerán las aves. Aparecen las tortugas también en este momento. Las primeras tortugas que tenemos son del Triásico y poco a poco aparecerán, todavía no son mamíferos, pero empezarán a aparecer en nuestro linaje ya
los primeros protomamíferos. Además de muchos otros grupos de reptiles también que aparecen en este momento, que se diversifican un montón, que explotan un montón de nichos, tanto en el medio terrestre como en el medio acuático, que acabarán desapareciendo, que no llegan hasta nuestros días. O sea, pero a mí el Triásico me encanta porque es que es la época de los bichos raros, básicamente. Claro, O sea, por eso te iba a preguntar, porque además, Carlos, yo creo que tú también has investigado bastante en el tema bueno, no sé si son reptiles o cómo llamarlos, marinos en el Triásico. O sea, que esta época tuvo que ser interesante. Claro, porque ahora ya sí, no quedan, sí, ¿no? sí. Ahora ya reptiles marinos como tal no quedan, ¿no? No, eso es, el Mesozoico, esto que llamamos la era de los dinosaurios, que empieza con el Triásico, con este momento que estamos hablando ahora, después de la gran extinción, luego el Jurásico y luego al final acaba con el Cretácico, es un momento en el que sí, tenemos a los dinosaurios en tierra firme, pero es una época también de grandes reptiles marinos y además de distintos grupos, o sea, ni siquiera están emparentados entre sí, son varios grupos de reptiles, cada uno de su padre y de su madre, que acaban conquistando los océanos y dominándolos completamente. Y de estos no nos queda ninguno, se extinguen todos. ¿Sí? Entonces, no, es que nuestros reptiles marinos hoy en día, que tenemos las tortugas marinas, tenemos unas poquitas especies de serpientes marinas. Cuando el cocodrilo el cocodrilo, el que llaman marino, sale de vez en cuando al mar, pero es de vez en cuando y es que Y poco las más. iguanas esas que de vez en cuando se Y las tiran ahí. iguanas. Sí, pero bueno, Sí, sí, sí. pero no son animales marinos, pero no son esos grandes reptiles marinos. Son animales Exacto, terrestres que se han acostumbrado a aprovechar un recurso que ahora está en el mar. Es como los exacto. mamíferos marinos, que son mamíferos que han vuelto al mar, por así decirlo. Sí, serían, a ver, serían los mamíferos marinos de hoy en día, los cetáceos, los pinípedos y tal, podrían ser el equivalente a estos grandes reptiles marinos que teníamos entonces. Porque bueno, estos reptiles marinos de los que estamos hablando Sí. no son marinos desde el principio. De nuevo, como les podría pasar pues a los cetáceos y cosas así, se convierten en marinos de manera secundaria. Son animales terrestres, reptiles terrestres, que en este periodo del Triásico, tras la gran extinción del Pérmico, muchos de ellos empiezan a adaptarse a explotar el medio marino y se acaban diversificando y adaptando totalmente ahí, hasta el punto de dar a luz a crías vivas en el agua, sin tener que salir a tierra firme para nada, salir exclusivamente fuera para respirar y ya está. O sea, una adaptación Ballenas. como los cetáceos hoy en día. Y de tamaño Oye, también eran enormes, ¿no? Sí, 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 Que es lo- tenías, a ver, había de todo, tenías animalitos pues desde menos de 1 metro, cosas así, hasta algunos de estos, los más grandes, se les estima 20 y poquitos metros, pues cercanos a las ballenas. Nada como una ballena azul, claro, pero cercanos a las ballenas, así, había cosas muy grandes. oye, y esto que estamos hablando ahora coincide también porque el oyente dirán, bueno, ¿y qué urgencia había de contar esto de hace ¿Esto para 250 qué? millones de años? en un No, podcast como el nuestro. pero esto venía por una investigación que hablaba precisamente, justamente, que habían encontrado huesos de uno de estos reptiles fósiles, ¿no? ¿Y qué era lo que se había encontrado muy por encima de esta investigación? Pues bueno, a ver, como has dicho tú, es un reptil fósil, es un reptil basal o mejor dicho primitivo, es decir, es previo a toda esta radiación que hemos comentado de cocodrilos, de iguanas, de lagartos y tal, es como justo antes de ellos, pero ya es en el Triásico. Y bueno, es un animalito, un reptil que se conocía a partir de unos restos un poco fragmentarios, aislados y tal, y lo que pasa es que han hecho un nuevo estudio del ejemplar que mejor se conocía, haciéndole también un CT scan, como los tags médicos, pues es Ajá. algo que se está empezando a utilizar mucho en paleontología también. Cuando tienes fósiles metidos dentro de una matriz rocosa, los metes dentro de un tag y puedes ver dentro de la roca qué cosas hay y diferenciar hueso de sedimento y poder ver huesos que no están accesibles normalmente. Y Qué te permite guapo. además jugar en 3D con los huesos. Luego, claro, al final estás obteniendo una reconstrucción virtual de un hueso y con esos modelos 3D puedes hacer lo que quieras. Entonces han utilizado esta metodología para este fósil, han conseguido extraer nueva información
y lo que empiezan a ver es que lo que han visto es que es un animalito, se llama Palacrodon, este lagartito, que quizás podía tener ya algunas adaptaciones a un modo de vida arborícola. No son adaptaciones súper claras de animales claramente arborícolas, pero sí hay algunas cositas a nivel de la morfología de los dedos, a nivel de dentición, que parece que estaba asociado al menos a vegetación. Igual era arborícola, igual no, capacidad parece que sí que tendría, y está asociado a vegetación. Y claro, este animalito procede de niveles del Triásico bastante bajos, es decir, bastante tempranos, con lo cual parece indicar que, como comentaba antes, es una prueba más de que parece que poco o relativamente poco tiempo después de esta gran extinción, los ecosistemas estaban empezando pues a curarse, por así decirlo, hasta tal punto de que tenías ya de nuevo masas de vegetación que permitía, por ejemplo, que hubiera animales, que hubiera ya unos primeros reptiles herbívoros, Si esto, por así decirlo. o sea, como dicen eso, si hay colillas es que han fumado. O sea, si había un bicho que Exacto. vivía encima de los árboles es que había árboles. O sea, es así de... Bueno, y antes de irnos, antes Enoch decía que pensaba que iba a hacer otra pregunta, por eso he dicho que ¿por qué hablamos de estos temas? Aquí yo he dicho en este podcast, pues ya que no lo ha dicho Enoch, voy a decirlo yo. Vale, ¿por qué hablamos aquí en un podcast que se llama Actualidad y Empleo Ambiental? Empleo hemos visto que hay poco en el sector, con lo cual por ahí no era, ¿vale? Por ahí no era por tema de actualidad. Claro, de actualidad. ¿Por qué? Tú has dicho que ha habido 5 extinciones, grandes extinciones, y has dicho la última, la de los dinosaurios, la anterior, esta. Claro, y habrá gente que diga, no, la gran extinción es la actual, ahora están muriendo muchas especies. Es la sexta extinción, que de hecho se dice muchas de la sexta extinción. Sí. Entonces, quiero, rápidamente, que nos digas, si más o menos se sabe, lo primero, si las tasas de extinción actuales, si tienen sentido, porque claro, habrá quien te dice, yo lo he escuchado esto, no, es que los dinosaurios se murieron por un meteorito, ni cambio climático, ni leche, fue el meteorito que murieron todos de golpe, ¿vale? Pero tú nos has dicho, y claro, y hay gente que te decir, es que en 2 años murió casi todo. Ahora mismo en 2 años no muere casi nada. Yo he escuchado ese argumento. Pero claro, tú nos has dicho que en el otro murieron en miles de años, todos los animales. Claro, las tasas de extinción que ahora mismo se conocen, actuales, son equivalentes a las que se han conocido en otras épocas de grandes extinciones. Claro, hablo de tasas, no en números brutos, porque a lo mejor ahora tenemos más especies, o menos que entonces. Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué podemos aprender de esas? Bueno, primero respóndeme esa pregunta, después te pregunto la otra. Vale. A ver, yo lo que pasa es que aquí ya sí que no tengo datos en la mano, entonces, a ver, yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo no es comparable en absoluto con lo que pudo ser una de estas grandes extinciones. Lo que pasa que también yo creo que hay un matiz que es importante, y es que cuando hablamos a lo mejor de extinciones provocadas por el ser humano, a lo mejor tenemos una percepción, una percepción muy reciente de el último siglo, los últimos 2-3 siglos, como en tiempos históricos e históricos recientes. Pero tenemos que tener en cuenta que esto viene de lejos. Hay muchos organismos que se han ido extinguiendo por actividad humana desde hace miles de años. Tenemos muchos grandes mamíferos, por ejemplo, y grandes aves también, que se han ido extinguiendo por la caza del ser humano, y no hablamos eso de la caza del ser humano ahora de el hombre occidental, qué malo es, no, cuando llegaban simplemente pues los primeros hombres hace 5.000 años, 10.000 años, 30.000 años, llegaban a sitios, muchos de estos sitios están habitados por grandes animales, y a muchos de estos animales se los fue ventilando el ser humano porque los cazaban, pues porque al final era un recurso que les venía bien para comer, cosas así. Entonces, es que lo que se llama cazar un mamut tenía que tener mucha carne, ¿eh? Claro. Entonces es lo que se llama de la extinción de megafauna. Es una cosa que viene pues de hace miles de años, cuando se extinguieron los mamuts, cuando se extinguieron perezosos gigantes, cuando se extinguieron, o sea, no sé, muchas cosas, cuando se extinguieron los moas, cuando se extinguieron las aves elefante, que son todo cosas también por actividad humana. Entonces, claro, y son cosas que llevan ocurriendo
desde hace miles de años. Entonces, pues hombre, la tasa de extinción yo creo que no es para nada como pudo ser una de estas grandes extinciones, pero que tengamos en cuenta que es una extinción de organismos que lleva teniendo lugar durante bastante tiempo, que no es una cosa de hace 100 o 200 años. Llevamos ya muchos miles de años provocando la extinción de organismos, sí, de bichos, eso es. Que no le resta importancia, pero bueno, que es Sí, sí, así. sí. Y No, que pero quiero también, decir, o sea, simplemente, perdón, te he cortado, Didi. no, te iba a decir y que tengamos en cuenta que a lo mejor después, igual que decimos de que después del Permiso Triásico hubo esta extinción, hubo un gran florecimiento, pues a lo mejor después de la sexta gran extinción, pues habrá otro florecimiento y ya está. Lo que puede pasar es que esa gran extinción se nos lleva a nosotros también por delante. Muy Eso probable. Eso es. Claro, porque tú has dicho, o sea, se quedaron los mejores adaptados, bueno, y bien, quiero decir, cuando conocemos estos estudios, tú lo has dicho, no sabemos cuáles sobreviven y cuáles no, ni cuáles evolucionan y cuáles no. Entonces, y todos nosotros estamos muy adaptados a la vida actual en la Tierra, igual a otra no. Y sobre todo porque además las extinciones tienen una cosa en la que tiene un componente también de puro azar. Quiero decir, a ver, si tú eres un animal que está muy especializado en comer solo una cosa y esa fuente de alimento desaparece, pues está claro que te has especializado Sí. tanto, pues está claro que desapareces. El lince se va para adelante, eso está claro. Claro. Ojo, me han contado hace poquito que, que hay el lince ibérico, que se supone que depende tanto del conejo y no sé qué, no sé cuánto, que se están empezando a ver reportes del lince cazando otras cosas. Otras cosas incluye ciervos adultos, por ejemplo. O sea que igual no está todo perdido para el lince, no lo Que sé. las adaptaciones Pero, no sabemos nunca dónde llegan, ¿no? exacto. Pero luego hay otra cosa también de puro azar. Aunque tú seas un animal generalista y que en general te puedas adaptar en una variedad de ambientes bastante grandes, eh, no sabes en qué momento de pronto puede ocurrir algo externo a ti en el que, por muy bien adaptado que estés, que si yo estoy muy bien adaptado y en general me va bien más o menos en todos los sitios, pero me cae un meteorito del cielo, pues te quiero decir, al final, milagros a Lourdes, o sea, no sé. Sí, pero bueno, Totalmente. claro, ahí nada podemos hacer, ¿no? Ahí poco podemos hacer. Claro, Bueno, no, pero era, o sea, como cosa muy extrema, pero de que al final, pues eso, las extinciones también tienen un componente de azar, azaroso. Entonces, no va siempre ligado a es que te has especializado tanto que. No, que a Ya. veces pasan otras cosas por las que te extingues igualmente. sí, que igual es lo que te está diciendo, que a lo mejor los humanos piensan, si es que estamos en tantos sitios que algún humano sobrevivirá o no. Lo que está claro, y ya cerramos con esto, es que igual el humano sobrevive como especie, lo que no sobrevive es la civilización, porque tú bien lo has dicho. Quedan algunos raros en algunos sitios y cambian, evolucionan muy rápido porque dejan un nicho, pero no queda la especie tal cual estábamos. Si el ecosistema cambia, las especies tal cual las conocemos, y entre ellas la humana, cambia drásticamente. Eso sí que está clarísimo. En todas las extinciones tú lo has dicho. Cambios drásticos de todas las especies que quedaban. Aunque sobrevivan, cambios drásticos. Eso está claro y es lo que nos pasaría, ¿no? En la sexta extinción, por así decirlo. Sí. A ver, cuando una población bueno, una población o un grupo de organismos ve sus números totalmente diezmados, como ese caso que planteas, en el que, vale, sí, a lo mejor la población colapsa la civilización, nos extinguiríamos o desapareceríamos muchos, pero seguirían quedando algunos y a partir de ahí pues podrían evolucionar o no, porque al final cuando te quedas con tan poquitos, tienes las dos opciones, dices, o consigo salir adelante y a partir de ahí como me vaya, o me queda una población tan pequeña que esto no es viable. O aunque sea viable, somos tan pocos que en el momento en el que la cosa se vuelve a torcer un poquito, Lo que has adiós. dicho tú, extinciones secundarias. Sí, eso es. Entonces, vamos, de hecho, al ser humano le pasó ya tuvo ya un cuello de botella 8. importante. ¿Hace cuánto fue de esto? No lo sé. O sea, Sí, pero fueron 10.000 me suena por 10.000. ahí. Sí. Sí. No, algo más estoy viendo. Es que he ido a buscar. 70.000 años. Pero un momento en el que la especie humana a Homo sapiens, vamos, le pasó.
no se sabe muy bien por qué, pero hubo un evento de extinción importante en el que nos quedamos súper poquitos. Hubo un cuello de botella ahí y bueno, luego pues los que conseguimos salir adelante y aquí nos tenemos hoy en día con no sé cuántos somos, 7.000 millones, 8.000 millones de personas. Bueno, Pero podíamos habernos extinguido con los que nos quedamos, o sea que... Bueno, Carlos. Bueno, igualmente ninguno de los tres creo que vamos a estar para verlo, así que... No. Hombre, yo lo prefiero. Si llega el momento, vale que las cosas están así, pero si llega el momento en el que nosotros tenemos que ser testigos del colapso de la civilización y la casi extinción del ser humano, es que se van a poner las cosas muy, muy, muy mal de verdad y muy rápido. Entonces esperamos que no. No. O eres Turiel que lo ve continuamente. Esa es la otra opción. Lo del colapso también puede ser. Bueno, anda, venga. Bueno, Carlos. Pues, un poquito de spam de valor te dejamos. Anda, Venga, un ¿dónde te poco podemos de encontrar? Yo qué sé, dónde te recomiéndanos podemos algo que haga, no encontrar sé, lo que tú quieras. un poquito de spam. Vale, bueno, otros dos compañeros y yo tenemos también un podcast. Lo que pasa es que es un podcast de paleontología, sobre todo de paleontología de dinosaurios, que se llama Dino Busters. Y bueno, era mensual. Digo era porque es verdad que en el último año y pico se nos está la vida. Al final se nos está haciendo cada vez más complicado, lo sacamos cada 2, 3 meses y por ejemplo ahora mismo tengo a mis dos compañeros, tanto a Paco como a Dani, les tengo excavando en el Sáhara. Claro, Y están en el Sáhara, ¿sí? Sí, hasta diciembre no vuelven a España, o sea que hasta entonces... Pero bueno, ahí están. Para los 60 o 60 y pico programas anteriores, quien no los haya escuchado, puede escuchar. Eso iba a decir, que eso no es actualidad pura, que lo puedes escuchar los de antiguos, que no pasa nada. Eso es. ¿Y en redes cómo te buscamos? Pues en redes, @carlosdino88. Muy bien, 88 pues porque es mi año de nacimiento. Entonces, pues ya está. No hay ningún tipo de... de misterio. Bueno, da igual. Iba a decir me callo. Muy bien. Lo hemos entendido. Sí. Muy bien, Carlos. Oye, pues muchas gracias por venir a explicarnos esto. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Venga, hasta otra. Hasta luego. Hasta otra. Seguimos con el programa, seguimos con la sección de Heinova, que tenemos por aquí a nuestro amigo Luis. Y hoy creo, llevamos varios programas hablando de temas de gestión de personal, de desarrollo. Igual los que vienen de la parte más de medio ambiente, esa parte le interesa menos, pero íbamos un tema otra vez puro de medio ambiente. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Juan y no? Muy bien. Aquí dando un menú variado, ¿no? En esta sección, menú variado, va todo el mundo. Bueno, sí, la gente no podrá identificar mucho esta sección, ¿no? Bueno, nuestro podcast también es que es bastante variado en general, o sea que tampoco... Ya. Bueno, vamos a ver. Sección de Heinova. Eso es. ¿Qué es esto de...? Porque estamos hablando de compensación, vamos a hablar de compensación de CO2, ¿vale? Pero compensación de CO2 puede ser algo un poco amplio, ¿vale? Puede meter muchos factores, pero hablando del sello de compensación de CO2, que otras veces hemos mencionado porque hemos hablado de otras partes de digamos, de este conjunto, ¿qué sería o cómo lo defines? Te refieres al sello compenso, ¿no? Sí. Del ministerio. Vale, a ver, ya hemos hablado muchas veces de todo lo que es el cálculo de huella de carbono. Eso es. Hemos hablado del registro, ¿vale? De huella de carbono en el ministerio. Eso es. Dentro de este registro, tú puedes hacer registro de lo que se alcance 1 y 2, digamos, el registro también de que existe una reducción durante los 4 últimos años a partir de la aplicación del plan de reducción que defines en el primer registro, ¿vale? De alcance 1 y 2. Y con eso tendrías el sello reduzco, y a partir de ahí tú después también tienes un sello optativo que es el sello compenso, ¿vale? El sello compenso es en la que el cliente desea compensar la huella de carbono de un año concreto participando en un proyecto de compensación, ¿vale?
estos proyectos, bueno, digamos que dependiendo de las emisiones que tengas, de las toneladas de CO2 equivalentes emitidas en un año concreto, pues tú tienes que compensar. Bueno, pues tengo 3 toneladas, vale, pues a función de 30, más o menos están los proyectos entre 30 y 50 euros por tonelada de CO2, esto puede variar un poquito, también depende del proyecto, y lo que haces es suscribir un contrato con uno de los proyectos y hacer el registro, claro. O sea que digamos que estamos entendiendo que primero se han hecho las 2 primeras fases. No es necesario que tengas la reduzco, sí es necesario que tengas el registro de 1 y 2. Claro, primero tienes que tener el cálculo y después decir, vale, tengo tanto, vale, pues voy a compensarlo, ¿vale? Entonces a partir de ahí estableces ese registro. Te tienes que ver qué proyectos hay, por el cual quieres hacer la tramitación, y a partir de ahí estableces un contrato y en función del contrato, bueno, pues estableces cuáles son las condiciones y quedar un poquito aparte de lo que sería el registro, ¿vale? Las condiciones de lo que sería el precio o la forma de la cesión, porque al final son proyectos que también tú puedes elaborar un proyecto, definir un proyecto, la OCC, el Ministerio te lo aprueba y a partir de ahí tú cedes todas esas toneladas de emisión que estás, digamos, asumiendo, ¿vale? Ah, y ese pues proyecto si puede ser de... te compra, entonces digamos que tienes un periodo de permanencia mínimo establecido de 30 años, entonces tienes que trabajar con eso, haces ese contrato de 30 años con ellos. Claro que estos proyectos de compensación pueden ser de muchos tipos, forestales, incluso agrícolas. Creo que hay ya temas de agricultura que compensan CO2. O sea que te puedes unir a cualquier proyecto de esto, ¿no? Para tener el sello, a cualquiera de los que estén certificados como que reducen CO2. A cualquiera de los que estén certificados y que tengan disponible CO2. Claro, claro. ¿Vale? Porque claro, si se les acaba, pues evidentemente ya tienen todo ocupado, ¿vale? Esto muchas veces cuando se cálculo, hay empresas que tienen grandes superficies que pueden definir o pueden minimizar ese impacto justo porque tengan zonas arboladas, ¿vale? Te cuenta que estos proyectos que se presentan tienen que cumplir ciertas características forestales, ¿no? de los árboles que se plantean ahí, que se van a trabajar, ¿vale? que van a asumir ese CO2. No se hace sin más, ¿vale? Tienen que tener unas características y que en función de esas características pues se asume que por tipo de árbol y por por las características de ese árbol y la superficie o el número de árboles que representan, pues al final tienes un conjunto de tantas toneladas de carbono que pueden... Y Luis, ¿son siempre proyectos externos a la empresa que quiere conseguir el sello, por así decirlo? ¿O puede la empresa decir, no, yo voy a hacer esto, aunque no sea mi actividad principal, yo voy a hacer esto para compensar lo que por otro lado produzco? ¿O siempre tienen que ser un agente externo el que haga eso y tú compenses a ese agente externo? A ver, lo normal es que sean agentes externos, ¿vale? Normal. Pero sí que es cierto que hay empresas grandes, ¿vale? Que ya desarrollan sus propios proyectos, ¿vale? En lo que hacen una compensación directa, que se llama. Vale. Ya asumen, ellos ya gestionan ese proyecto, lo aprueban para que directamente en vez de estar pagando a los otros, ellos ya han arrendado, comprado el terreno y ya directamente pues tienen ahí. Lo desarrollan. Claro. ¿Sabes? Claro, estamos hablando ya de empresas grandes. No es lo normal, ¿vale? No es lo normal. ¿Y qué tipo de proyectos están entrando, qué tipo de empresas están entrando a este tipo de sellos? ¿O alguna licitación que se pide? ¿O cómo...? A ver, la compensación, pues prácticamente era... Bueno, no solo la compensación, sino todos los sellos, esto ya es lo hemos comentado anteriormente. Cada vez más, tanto en las licitaciones, en las licitaciones en las que se gestionan, están premiando de alguna forma, de una manera u otra, el que la empresa tenga estos sellos, ¿vale? Es como también tener el sello UNE 14.000 o tener los sellos de 14.000 o 9.000, ¿vale? De las ISO. Entonces, por ejemplo, esto también lo hemos hablado, en la propuesta que hay de acceso de accesos a la red eléctrica, pues también... Para, por ejemplo, proyectos de energía renovable, por ejemplo. Claro, efectivamente, pues si tu empresa a la que se va a presentar con un proyecto de parque eólico, parque fotovoltaico X, ¿vale?
tiene la huella registrada, pues dan 1 o 2 puntos, en función de si es solo el alcance 1 y 2, o si es un alcance 1 y 2 y un reduzco o un compenso, o incluso 2 puntos en este caso si tiene todos. Pero claro, es complicado muchas veces tenerlos todos, porque quiere decir que han evaluado y registrado 4 años, ¿vale? El proyecto. Entonces eso es complicado. Pues nada, Luis, oye, esos dos, el 14.000 y el 9.000, no los hemos tratado en las secciones, así que ya tenemos tema para otro día. Perfecto. Muy bien. Bueno, Muy bien, pues muchas gracias, Luis, como siempre. Vale, venga, Hasta luego. Juan. Chao, chao. Hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Mira, no, la gente no lo sabe, pero esta semana, estos próximos días, nos vamos a meter una maratón de grabar programas que flipas. Estamos bailando con muchas ganas. A lo mejor cuando acabe la semana ya grabamos con menos, ¿eh? Yo creo que igual sí. Bueno, o igual grabamos saltamos con más porque ya es el último. El último de la temporada. No, pero bueno, que todavía hoy estamos bien de ánimo. Se nota que estamos grabando el lunes, estamos bien de ánimo. Bueno, ¿qué me recomiendas? Pues ya hoy va a ser el tope de recomendación de podcast. Hemos recomendado el podcast del Coamba. Hemos recomendado el podcast de Dinobusters. Y además te voy a recomendar 2 podcasts más. Lo que pasa es que estos 2 podcasts son típicos de series que son solo 5 o 6 capitulillos y ya está, que están muy chulos. Mira, uno se llama Mujeres Constructoras de Paz, que lo hicieron los de la revista 5W, que está muy chulo. Y otro que es La abuela de las 3 guerras, que lo hizo Silvia Serrano y está también muy guay. Así que te lo recomiendo porque muy Mira, chulo. además esos para cortitos. escuchárselos. Sí, estos cortitos que cada episodio son 15-20 minutitos. Y además son de los que muy llevan guay. mucha ambientación, de los que no se pueden escuchar al 1,5, no es lo que escucharlo el 1 para disfrutarlo, ¿no? Hay que escucharlo al 1 para disfrutarlo, efectivamente. Muy bien. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios. Oye, decirnos si os ha gustado el tema de estos dinosaurios o no, si metemos más o no tocamos. Bueno, dinosaurios. Bichos de hace muchos años, ¿vale? Que no han sido dinosaurios, ni mucho menos, todo lo que hemos hablado, ni muchísimo menos. Así que bueno, dejadnos vuestros comentarios. Muchas gracias. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.